Ya estamos de vuelta. Esta mañana Alberto Núñez Feijóo ha realizado su discurso de investidura, adelantando los ejes centrales de lo que será su programa de gobierno para los próximos 4 años. Marcos González nos resume lo más destacado de este discurso. La segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo pretende ser la continuación de un proyecto, un camino de salida de la crisis económica, cimentado en la solvencia de la primera etapa y consolidado ahora a través de una clara apuesta por el crecimiento. A loita contra a crise é unha carreira de varias etapas. Podemos dicir que Galicia ten superado a primeira, que é recuperar a senda do rigor e da responsabilidade económica. Pois ben, sen abandonar ese rigor e esa responsabilidade, propóñome nesta legislatura que recuperemos a senda do crecemento. Para alcanzar este ambicioso objetivo, Feijóo se compromete a crear un fondo de inversión para el crecimiento, a impulsar una nueva ley del emprendedor y a potenciar la innovación y la internacionalización de nuestra economía. Todo ello sin abandonar la defensa de los intereses de Galicia. El presidente en funciones promete reclamar en Madrid un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga más presentes las particularidades de Galicia. Reforzar os instrumentos para unha maior cohesión e converxencia interna dentro de España. Como xa lles comentei, cun maior peso de criterios que condicionan de forma moi intensa e de forma obxectiva e demostrable a prestación de servizos en Galicia, como é a dispersión e o avellentamento da población. Además, Feijóo también se ha acordado en su discurso de los sectores de la población con dificultades. Ha prometido apoyar al colectivo de los desahuciados, poniendo a su disposición los pisos de promoción oficial todavía vacíos o sin adjudicar. También se ha acordado de los afectados por las preferentes y se ha comprometido a apoyar a los ganaderos en sus reivindicaciones de un precio justo para la leche. Xa sexa con controis máis estrictos ou denunciando ante o Consello Galego da Competencia estas prácticas. Porque na mesa de negociación láctea a Xunta está sentada e seguirá sentada sempre ao lado dos produtores. Precisamente este fue uno de los momentos más tensos del discurso. Feijóo tuvo que detenerse increpado por uno de los productores lácteos que empezaron hoy con su huelga y que se manifestaron en el exterior del Parlamento. Pero esta interrupción no impidió que el presidente en funciones acabara su discurso, llamando a la oposición al diálogo y citando a Obama para asegurar que en Galicia también lo mejor está por llegar. Din que o peor xa pasou. Din tamén que o mellor está por chegar. Eu digo convencido que Galicia avanzará, que Galicia crecerá e que Galicia resurdirá. Galicia, Galicia, Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, supongo que habréis seguido, no sé si en directo o no, el discurso que va a ser a partir del próximo sábado, en la toma de posesión, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. ¿Cuál es lo que más destacaríais de la intervención de esta mañana, Pepe? Hombre, todo o que dixo o presidente sona moi ben, é moi bonito. Dito como un discurso ali no Parlamento diante dos novos parlamentarios, os 75 parlamentarios de Galicia, non? Falar de control de déficit, da solvencia da comunidade, de apoiar aos emprendedores, a austeridade moderada, de gobernar para todos, da eficiencia dos recursos públicos e de compromiso nun marco global con España, con Europa, co mundo, en definitiva, que é onde hai que estar, realmente é bonito. Pero eu creo que son tantos e tales os problemas que ten Galicia en este momento, como o resto de España, que o presidente da Xunta, por moito que se empeñe, el solo, é dicir, co apoio do seu partido e ca maioría que ten, non vai a ser capaz de implementar todas as medidas necesarias para sacar o país adiante. Que quero dicir? Quero dicir que do Parlamento debía salir un gran pacto, un gran consenso para implementar esas políticas de crecemento económico que son a base de todo o demais. Se hai crecemento, diminui o paro, aumenta o consumo, teñen actividade as empresas, poden as familias pagar os seus compromisos económicos e chegar a fin de mes sin problema, e incluso a comunidade autónoma recauda máis impostos para que todos disfrutemos dun estado de benestar moito mellor co que temos agora, dunha sanidade, dunha educación e dunha asistencia social mellor. Luís. Bueno, eu creo que hai importantes claroscuros no discurso do presidente, do futuro presidente.
o xa presidente, porque hai, creo que terminou dicindo Galicia, 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 pero creo que poidera ter dito futuro, 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 é dicir, cando falou, por exemplo, de poñer punto final e crear empleo a partir de a final de legislatura ou de poñerlle punto final ao paro, creo que máis un desiderato que outra cousa, non? É dicir, os datos da OCDE, mesmo de hoxe, desminten ese particular, imos ir ao 2013, 2014 con un 27% de paro e subindo. Entón non chocan directamente eses datos ou esas previsións coas esbozadas hoxe polo presidente da Xunta. Por outra banda, é importante que meter a palabra crecemento, non recuperar a senda do crecemento. O caso é como facelo. Se inversión pública é unha inversión pública especificada, é moi difícil realmente que se poda apostar dentro da administración pública polo crecemento. Medidas de fiscalidade, bueno, anunciou algunhas de cara aos emprendedores, non? Creo que había unha exención fiscal dun ano para, en fin, en materia tamén de sucesións, imposto de sucesións, que cando se trata de locales dedicados ao uso comercial tiveran mesmo unha exención do 100%, creo recordar, pero creo que é insuficiente para, digamos, este tsunami económico no que estamos metido e, en todo caso, bueno, creo que hai máis voluntarismo e desiderado que outra cousa, non? María? Bueno, precisamente, como bien dice Luis, y ateniéndonos a los datos que hoy aporta la OCDE de que, en fin, no se generará empleo hasta más allá del 2014, es evidente que el discurso que ha hecho hoy Feijóo es netamente realista. Lo que él viene a decir, evidentemente, es que una vez puesto, digamos, el rigor y puestos los parámetros y el control del déficit, a partir de ahí, esa inversión que sobra, evidentemente, es cuando se puede empezar a destinar los recursos a otras, digamos, necesidades, y entre esas necesidades está el crecimiento económico, mientras evidentemente no se va a poder hacer. Es evidente que él está en la línea de hacer una política continuista con respecto a la contención de los gastos, con respecto a la austeridad. Me parece correcto que sí empiece a hablar realmente de que a ver si en esta legislatura se implementa ya la ley de los emprendedores, algo tan necesario y algo tan que tantas dilaciones ha tenido, yo creo que esencialmente por una falta de recursos, pero que evidentemente es una de las mayores alternativas para el crecimiento del empleo y de los sectores productivos, sobre todo en Galicia. Quiero decir que sí, ha sido bastante conservador en el discurso que venía aplicando en su política de su última legislatura, pero yo creo que tampoco tiene grandes ni muchas más opciones que salirse de ese guión porque los tiempos lo imponen. Evidentemente, qué duda cabe que también puede presumir de que en estos momentos no haya un recurso, digamos, a los rescates como han hecho otras comunidades autónomas, cosa que eso empobrecería muchísimo más. Y en estos momentos ya no es tan necesario y tan imperioso, en estos momentos, en la situación en la que estamos, de ir, digamos, a una ampliación presupuestaria, sino tanto en cuanto de hacer una contención para no endeudarnos más, que no estamos con capacidad para hacer frente a eso, ¿no? Virgilio. Sí, a mí el discurso del candidato a presidente me pareció técnicamente correcto, técnicamente, si no se tiene en cuenta que es candidato a la reelección. Entonces hay que tomar en cuenta de que cualquiera que llegue ahí y aterrice en el Parlamento y escuche el discurso dice, bueno, no coincido con María en que sea realista, yo a mí me pareció demasiado optimista, sobre todo porque primero se fía el crecimiento, la generación de empleo al año 2015, ni tan siquiera al 2014, ya da el 2013 y el 2014 por perdidos. Eso sería iluso, no sería optimista, ¿no? No, bueno, pero ya... Claro, por decirlo. Y después, perdona que acabo, sí. Y después generación de empleo neto a final de la legislatura, que es algo así como un canto a la esperanza, ¿no? Y después, claro, es decir, yo creo que ahora que salga con un plan de empleo o con un plan de emprendedores, cuando pasó la legislatura diciendo que no tenía medios ni competencias para hacer frente a la generación de empleo y que ahora lo saque de la manga en un discurso de reelección, no me parece demasiado realista, ¿no? Es decir, me parece que es y sobre todo que, y aquí me gustó una crítica que le hizo José Manuel Beiras, que es, sí, somos muy austeros y pagamos, pero ¿a quién pagamos? Si estamos pagando a la gran capital, a los grandes intereses, otra cosa que me pareció un poco en exceso optimista, el esfuerzo por mantener una entidad gallega propia en la que exculpó a los actuales directivos de toda responsabilidad y se exoneró de cualquier responsabilidad, cuando son los que han pasado en la gestión que llevan en menos de 2 años,
a tener un agujero ya de 7.000 millones de euros. No, eso no han sido ellos, no. Eso no es verdad. Pero eso Bueno, no ha sido ellos. han venido para generar, para captar fondos, y no solo lo han captado, sino que los que pocos que captaron se lo fueron. Eso no es verdad. Silvio, aí creo que estaba un pouco na acumulado. tesitura de quita bicho, non? O Banco de España, o responsable que non activou os controles, pero por exemplo, en Pemes pasou de puntillas, é dicir, decreto, mantén expectativas, foi o que dixo no tema dos contratos dos barcos, pero do decreto de plurilingüismo encaixe de bolillos. No, é dicir, quero yo seguir dando oportunidade aos pais, cuando menos pero ao tiene beneficio tempo... de la duda. Para mí lo de Pemes tiene beneficio de la Os duda. propongo que veamos cómo han reaccionado los portavoces de la oposición, los portavoces de todos los partidos, al término de la sesión de hoy, que por cierto se reanuda el jueves con la intervención de los líderes de la oposición. Los portavoces han comentado el discurso de Feijóo. Esto es lo que decían. Creemos que foi un discurso moi próximo a problemas do día a día, con propostas avanzadas, por exemplo, aqueles que teñen máis problemas como consecuencia dos desafiuzamentos, ou mesmo con referencias tamén a problemas como o do sector lácteo. Tivemos, desde logo, moita retórica, non tivemos ningunha solución. Tivemos moitas mentiras, moitas medias verdades e moitas manipulacións. Desprecio pola intelixencia, desprecio polos cidadáns, intentar venderlles caramelos tóxicos envoltos en papeliños de colores para que a xente que teña menos capacidade de descifrar as cousas siga a ser embaucada. Evidenciou a súa total e absoluta obsesión por políticas mal chamadas de austeridade que o único que fan é agravar os problemas da xente que non sirven para sair da crise económica. Alberto Núñez Feijóo ofreció un pacto a los partidos de la oposición, un pacto por el crecimiento, un pacto por el rural, un pacto por la redistribución de la administración local, pero no parece que haya mucha receptividad, ¿no?, en la oposición, ¿no, Pepe? No, en principio non. Eu escoitelle decir... ¿Tú crees que va a ser una legislatura dura, no? Sí, escoitelle decir a un político que estaba na oposición nun concello importante de Galicia, unha vez que chegou ao goberno, un goberno da coalición, era do bloque, aquel político, escoitelle decir que na oposición o falar non ten cancelas. E a min pareceme que o falar non ten cancelas por parte do señor Beiras, do señor Jorquera e do señor Losada. Pola sencilla razón, eu que quero ver, como ciudadano galego, é, pasado mañán, cando eles suban á tribuna, facer unhas propostas concretas para sacar o país galego que está severamente enfermo adiante, con que medidas e con que recursos. Iso é o que quero escoitar, porque dicir que Feijóo fixo un canto hondo, un canto aos paxaros e aos rumorosos e todo isto, como acaba de decir o señor Beiras, pois pareceme ben, pero oiga, diga usted que vai a facer co sector lácteo, co sector naval, que vai a facer para estimular o crecemento, que vai a facer para tantos e tantos problemas que ten este país. Yo creo, sin embargo, Pepe, que el Parlamento es un buen lugar, en fin, para el debate, como no, y para las propuestas, pero creo que acabamos de pasar unas elecciones en las que había propuestas, digamos, muy pormenorizadas, ¿no?, de cada uno de los partidos, sobre todo en el ámbito económico, y parece que no cuajaron, o, contrariamente a lo que dice el señor Beiras, que fueron vendidos tan bien y tan empacados y de colores tan bonitos que parece que la gente se lo ha creído. Lo cierto es que por más propuestas que se hagan, que son bienvenidas son siempre, tienen que sí tener gran acopio de realismo. O sea, evidentemente, si el presupuesto básico es, como decía Virgilio que decía el señor Beiras, bueno, que pagar, pero pagar a quen? Os de sempre, os do capital, non, es que mire, es que hai que pagar cuando se debe, porque si no se debe, usted luego va a tener que pedir un rescate para que le dejen dinero para usted pagar, es tan sencillo como eso. Entonces, claro, hay que partir de los presupuestos, digamos, reales, y después de los presupuestos reales, a lo mejor es hora, a lo mejor de empezar a discutir propuestas reales. Ahora, claro, yo creo que hay una cierta costumbre de hacer enormes y maravillosas iniciativas y proponer grandes cuestiones cuando realmente después son o de difícil implantación o realmente, en fin, de dudosa, digamos, María, rentabilidad. A mí o que non me sirve, ahora, o que non me sirve é que dinamiten un discurso que me parece ben, que tamén o dinamito eu. Eso estoy pero poña usted propostas en duda. Empezar a ser la legislatura bueno, eso ya no sé, eso está claro, eso está claro.
el Partido Popular tiene mayoría absoluta y no se va a resquebrajar porque Beiras, Jorquera o Abel Osada critiquen su discurso. Es más, todos estos cantos de sirena, estas grandes invitaciones a pactos se hacen al inicio de legislatura. El PP no necesita hacerlos porque ha sido revalidado con mayoría absoluta y no necesita hacer pactos. Es un gesto de cortesía que le honra. Bien, es cierto que dentro de un mes llegarán los presupuestos al Parlamento y no van a aceptar el cambio ni del 0,1% de la partida de gastos, con lo cual esas invitaciones, y así ocurrió en la pasada legislatura, en todos los presupuestos, con lo cual, bueno, estas invitaciones están muy bien, pero no sirven para nada. Y después, los presupuestos iniciales son muy distantes. El gran pacto que tiene que hacer el gobierno de Galicia no es con la oposición, es con el gobierno de España, que lo que está dinamitando el crecimiento económico son algunas medidas que tomó el gobierno de Rajoy, como la ley de reforma electoral, que está reduciendo los recursos para el consumo, porque cada vez se despide más gente y los nuevos contratos que se hacen son por la mitad de lo que estaba cobrando la gente. Y eso sí que es de traer recursos para el consumo, para la generación de economía. Es aí donde hai que hacer el pacto. Bueno, pero por empatar un pouco co que estás dicindo, ainda que sexa unha versión máis colateral e tal, aquí cal son as novidades, as grandes propostas? A lei do emprendedor. A min sóname a pasado. É dicir, as medidas que se anuncian non se estaban facendo, é certo. O caso é que se fagan. Hai dúas ou tres cousas que si se fan, pero moitas xa se estaba traballando durante toda a legislatura. Internacionalización, non se pode vender a internacionalización. No. A internacionalización de Javier Guerra foi o leitmotiv de 4 anos desta última legislatura e tal. Potenciar a externalización, o sea, de empresas, as exportacións, etc. Porque se potenciou esa arista e se sigue traballando en ela. Por tanto, non hai novedade de paro. Crear emprego neto a final da legislatura, pero se despois se di, o propio Partido Popular ten dito a hora nas sesións de control do goberno que non hai competencias dende Galicia para o problema do paro, e todos sabemos cos datos da OCDE que o paro vai ir a peor. Por tanto, os presupostos poden correr o risco de quedar desfasados, como están desfasados os presupostos do goberno central. Están feitos para unhas previsións económicas que están amplamente superadas xa. Por tanto, hai un problema. Tema do leite, perdón, o tema recurrir á competencia. Termino xa, María. O tema da competencia, pero se o tema de leite é o caballo de batalla destes 4 ou 5 últimos anos. O problema é que, cando hai unha cousa ou unha situación irresoluble, pois apela á competencia, dicindo que é competencia, que é a Unión Europea, é dicir, Galicia non tería competencias destas para resolver o problema. Entón, que pode resolver a Xunta de Galicia nesta situación de crise, según o discurso do presidente? E o que me pregunto é cal son as novidades, por tanto, e non vale fiar todo a futuro. Bueno, os propongo realmente cambiar de tercio. Tendremos ocasión de volver a hablar de este inicio de legislatura la próxima semana, una vez que Alberto Núñez Feijóo haya tomado posesión el próximo sábado y una vez que conozcamos ese nuevo gobierno que debería estar ya operativo a partir de la próxima semana. Pero después del fiasco de Artur Mas el domingo pasado, se abre ahora un proceso de negociación en CiU, en Convergencia y Unión, para formar una mayoría parlamentaria. Por lo pronto, Esquerda Republicana ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones. 12 escaños le ha costado a Artur Mas su adelanto electoral. Los recortes pesaron más, el discurso soberanista de CiU no consiguió convencer a los catalanes y Convergencia se queda con 50 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta. Aunque se mantiene como el partido más votado, tendrá que buscar aliados en el gobierno. Que es que nosotros lideraremos el gobierno, pero necesitaremos corresponsabilidad por parte de alguna otra o algunas otras fuerzas políticas. El voto soberanista lo capitalizó Esquerra Republicana y las urnas le dieron 21 diputados. Ahora sus ambiciones nacionales lo convierten en el principal candidato en el que más buscará apoyos. El problema, las políticas económicas. ERC ya anunció que aunque no entre en el gobierno, ayudará a CiU en su tarea de gobierno, siempre que se cumplan unas condiciones. Pasa por una agenda nacional clara que incluya de forma explícita un referéndum para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro, y pasa también por un cambio en las políticas económicas y sociales que hasta ahora ha implementado Convergencia y Unió.
Y del éxito de Esquerra a la derrota del PSC. Los socialistas vuelven a recibir un varapalo en las urnas con el peor resultado de su historia en Cataluña, 20 escaños frente a los 28 de 2010. Según Pere Navarro, hablarán con Artur Mas, pero no hay condiciones para que PSC y CiU formen un gobierno de coalición. Por su parte, el Partido Popular de Cataluña firmó la noche del 25 un récord histórico. Los catalanes les dieron un escaño más que en 2010, 19, que vuelven a interpretar como el apoyo ciudadano a Mariano Rajoy. Que Cataluña tiene sentido común, es sensata, es responsable, porque aquellos que decían que querían convocar unas elecciones para que hubiera una mayor mayoría soberanista han fracasado. En todo caso, Artur Mas encabezará el gobierno de Cataluña en los próximos años. Habrá que ver si finalmente lo hace en solitario, si consigue un compañero en su camino hacia la independencia o si sacrifica su proyecto soberanista en favor de la gobernabilidad de la comunidad. Bueno, no parece posible que Artur Mas quiera sacrificar el proyecto nacionalista. Tenía en realidad el domingo 3 posibilidades: o pactar con Esquerda Republicana y por tanto seguir adelante con el discurso, incluso más radical, con el discurso soberanista. La siguiente opción era pactar con el Partido Socialista de Cataluña y a lo mejor matizar ese discurso independentista, y por último pactar con el Partido Popular era otra opción y suponía echar evidentemente marcha atrás, ¿no? Ya parece claro que la alternativa elegida o el novio elegido por CiU para gobernar los próximos, lo que queda de legislatura, es con Esquerda Republicana. ¿Será un buen pacto ese, Pepe? Eu creo que non, eu creo que podrán llegar a un terreno de entendimiento, porque las condiciones de Esquerda no son baladís, ¿no? Primeiro, hai que decir que Artur Mas debe ser o primeiro catalán que fai un mal negocio, porque todos os demais cataláns fixeron sempre bons negocios, non? Ele empeñouse en convocar eleccións anticipadas, probablemente para gañar 2 anos, para manterse no poder 2 anos máis, porque seguramente se agota a legislatura perdería as eleccións, entonces gañou 2 anos máis. Pero de ter unha minoría, moi confortable, con pactos puntuais, con moitas forzas políticas para sacar temas adiante, pasou a ter unha minoría moi conflictiva, moi problemática, porque a ver con quen pacta. Con Esquerra pode pactar a deriva da independencia, da soberanía, do referéndum, pero con Esquerra, acaban de dicilo, non pode pactar os recortes e axustes que ten que facer na gobernabilidade de Cataluña, e acaban de anunciar un presuposto, uns orzamentos para o ano que ven, moi restrictivos, moi duros, tan duros que van a ser máis duros que nos 2 últimos anos. Co Partido Socialista ten o difícil, porque o Partido Socialista non creo que se preste. Primeiro, non cree na deriva independiente. Segundo, o Partido Socialista non vai a chantar con todos os recortes e axustes que faga CiU e cargar con eles. Co Partido Popular, hombre, sería casi un insulto á poboación. Entón, eu creo que non o ten fácil para gobernar o país catalán. E por outra parte, a mí o que me chama a atención é que ele siga sostenendo sin enmendalla a deriva independentista, cando as urnas parece que falaron en signo contrario. A quen aproveita eso? Cui prodes, podíamos dicir, como digan os latinistas, non? Porque os empresarios non están pola labor, os organismos internacionais non están pola labor da independencia, etcétera, etcétera. Luís. Bueno, aquí eu creo que CiU amarga victoria de CiU, non? Porque é o que foi, en realidade, non? Unha victoria absolutamente, bueno, frustrante, non? Para a Convergencia e Unión. Pero, dito isto, quero decir, o socio decías que escolleu que é Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, pero o socio para que? Para facer unha coalición de goberno ou para facer un pacto de legislatura? Porque isto é moi importante, claro. Entón, se fan un pacto, unha coalición de goberno se cadra ofrece máis contradicións, porque hai que comprometerse a levar a cabo certos recortes, unha política económica, digamos, excesivamente real, nos tempos do cólera e da crise e do tsunami, e a mellor o que lle convén é un pacto de legislatura, por aí tragaría tamén CiU. É dicir, gustaría lle CiU esa opción. Quien está forte agora é Esquerda, non? Sí, pero Esquerra tamén lle pode interesar iso, porque se lle garantiza a consulta soberanista, ela marcaría a intensidade, digamos, da folla de ruta desa consulta. CiU estaría absolutamente en liña, ou estaría en liña co seu programa electoral, e, digamos, cuidado, sí, claro, pero que por eso falo de pacto de legislatura, é dicir, no pacto de legislatura dá xoga unha cousa e a outra, a mellor se cadra, aí tiñen unha banda máis
ancha ou máis ampla para poder facer política, non? Eso por unha banda. E despois, respecto ao que decías ti, de que as urnas non falaron soberanismo, eu creo justamente todo o contrario. Eu creo que se sumas os votos de uns e doutros, teñen 106.540 votos máis os soberanistas. É dicir, e se sumas son... Non, eu só conto a Convergencia e Unión. Pero contas que todos os votos de Convergencia son soberanistas? Son independentistas? Non, a liña que levaba era de realizar unha consulta soberanista. Refiro a iso en concreto. Mais os sumados con RC, que sería, digamos, a marca, sería original, digamos, respecto á copia, iso que se ten falado tanto de que a xente optou polo original frente á copia, non? E despois sumando a nova formación que entraría e que suma 100 e pico mil votos máis, non? Isto dá, efectivamente, 106.540 votos máis, pero que, ademais, en diputados son 74 frente a 61. Ademais, se sumamos, digamos, os da liña soberanista, nos damos conta que coinciden basicamente coa manifestación de Barcelona. É dicir, é moi curioso, pero aproximadamente, con certos descontos e axustes, estaríamos nunha liña de que as urnas reflexaron ao final unha certa tendencia que había na rúa semanas antes das eleccións. Pero, Luís, hai un matiz, é dicir, fai 2 anos, no ano 2010, nin CIU, nin Esquerra se presentaron ca bandeira de soberanismo nin secesión xa, que foi o que plantexaron nestas eleccións. Daquela, CIU, RC e o Partido de la Porta sumaban o 48,4% dos votos emitidos. Desta vez foron o 47,4%, é dicir, menos votos, ainda levando a bandeira... Con unha participación... Non, pero falou porcentaxe dos votos emitidos, é dicir, subiron os votos, pero tamén subiron do outro lado. Daquela eran 76 diputados, agora son 74 diputados, co cal descenderon. Sí, pero son 61 frente a 74, dato inapelable. Sí, pero... Ha habido un castigo a CIU, evidentemente. Pero eu creo que se plantexan un referéndum de independencia, si ou non, van a facer un mal negocio. E seguro. Outra cousa é que manteñan a bandeira da independencia con a amenaza para conseguir unha relación de privilexio con respecto a demais comunidades autónomas. E se a pregunta que se plantexe, quere vostede que se establecen uns mecanismos para que poda ser independente Cataluña? E acabo. E despois, eu creo que CIU, Artur Mas se suicidou, non ganou 2 anos, eu creo que incluso perdeu algún ano de goberno. Dudo que el chegue como presidente máis alá de 1 ano, se chega a ser investido, porque eu creo que dentro de ¿Tú crees que é unha derrota personal? Non só é un suicidio personal e é unha derrota do partido que o meteu nunha encrucillada de difícil salida. É máis, creo que é unha derrota do soberanismo, porque eu creo que CIU vai abandonar esa demanda para moitos anos. Para moitos anos. Totalmente de acuerdo con lo que dice Virgilio, entre otras cosas porque este fue planteado, no te olvides, que fue planteado como un plebiscito. O sea, no fue planteado como unas elecciones autonómicas, sino como un plebiscito. Digamos que tiñan un tono plebiscito. Digamos que tiñan un tono plebiscitario. No tienen un tono. Más lo dijo por activa y por pasiva que necesitaba una mayoría absoluta para llevar la hoja de ruta del independentismo. Por tanto, era un plebiscito en toda regla. Y por tanto fue un sonoro fracaso a su propuesta. Aunque evidentemente por número de diputados su partido hubiera sido el mayoritario, pero su propuesta lo único que vino a demostrar es que Cataluña es un país plural y que no es tan compactado de esa identidad que le intentaba impregnar más. Y luego hay una cosa clarísima. Esquerra Republicana y CIU ya vienen hace tiempo, antes de las elecciones, digamos, teniendo conversaciones para establecer posibles pactos de gobierno, ¿no? Como es lo que parece que se está estableciendo ahora. Evidentemente, hay 2 cuestiones que generalmente nos olvidamos. Primero, el electorado de CIU no es un electorado para nada proclive a que se establezca ningún tipo de alianza con Esquerra Republicana. Quiero decir, estamos hablando de una tendencia ciertamente conservadora, que es la que aglutina a los electores de CIU, a una izquierda más allá del marxismo-leninismo, que es lo que viene a encarnar Esquerra Republicana. Hay que decir, evidentemente, que son 2 cuestiones que pueden reunirse en aras de una gobernabilidad, pero que no son compatibles. Y esas incompatibilidades, sin embargo, ideológicas, yo creo que, como dice Virgilio, van a tener, sin embargo, una traducción más inmediata, que va a ser las grandes diferencias que van a mantener en la cuestión presupuestaria. No hay que olvidarse que Cataluña el próximo año, o sea, ahora acaba de salir de un rescate, tiene una deuda en estos momentos de 10.000 millones, tiene que solicitar el próximo año ya una de 3.000 millones, está metida en un zarandaje económico de gravísimas consecuencias. Decir, o sea, es que incluso de tener grandes
dudas sobre, digamos, los pagos que pueda realizar la Administración. En esa situación, evidentemente, vamos a ver dos fuerzas centrífugas, una que no va a estar de acuerdo nunca con que haya recortes y la otra con la obligatoriedad de llevarlos a cabo. Por tanto, que lle pasa a factura a CIU, o que lle pasa a factura a CIU é que asinou co PP a reforma laboral. Por eso hubo ese trasvase de voto de RC. Os pido brevemente, porque en estas elecciones también estaban otras fuerzas políticas, os pido brevemente una valoración de cómo sale el Partido Socialista de Cataluña y por ende el Partido Socialista Obrero Español, y cómo sale parado también el Partido Popular de Cataluña, y por ende si esta es un nuevo apoyo a las políticas de Rajoy. Yo creo que lo más positivo de las elecciones catalanas es que por fin ha desatascado el proceso interno que tiene que vivir el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista, digamos que vivía un proceso de contención ahí de análisis interno. A partir de ahora, vía libre. Exactamente, porque había, digamos, convocatorias electorales. En este momento ya no hay nada pendiente, por tanto se inicia el camino, evidentemente, de cualquier proceso congresual que remueva todo internamente. El PSC tuvo unos magníficos resultados que, de hecho, la dirección del PSOE les ha felicitado porque han conseguido derrotar a las encuestas, que es un peligroso enemigo, por lo visto, y entonces parece que es un magnífico resultado. El PP también ha celebrado que ha pasado de ser tercera fuerza a ser la cuarta fuerza, y que a pesar de que CIU y PSC perdieron 20 escaños, solo recogió uno. También celebran un magnífico resultado. Pero el PP tenía una difícil herencia, que era otra vez el coste de los recortes que se establecían, que evidentemente eso sí podía tener supuestamente un coste electoral. En esta batalla era soberanismo sí o no, el PP solo consiguió un escaño en contra del soberanismo. También cuidado, es un pingue. Pero hai unha diferencia, Virxilio. O PP consigue 84.131 votos máis, que o PSOE perde 51.900. Cuidado, en términos absolutos hai unha diferencia tendencial. É dicir, aínda que salva, digamos, a moblaxe, os mobles, o Partido Socialista, porque esperaba unha debacle superior, non salva ningún non pode decir que non seña unha debacle. Unha derrota sin ninguna excusa, ni con la excusa das encuestas, unha derrota. Quer decir que o Partido Popular suma 84.000 votos máis, e se te das conta, o Partido Popular pasa 471.197 votos. Si ti miras agora os DRC, son 496.000. É moi curioso o dato porque ás veces esquece. O Partido Popular ten en Cataluña 471.197 votos. E RC, a segunda forza política, ten 496.292, que é unha diferencia mínima. Mínima, absolutamente. Non digo porque é un dato que a veces a hora de facer as interpretacións non sae, pero é curioso cando se perciben as cifras. Sí, pero ese crecemento do PP hai que pensar o crecemento que hubo en votos totales. Sí. É dicir, non é tanto crecemento se descontan os votos que tuvo de crecemento a participación, o sea que eu creo que tuvo un mal resultado, que pasa que a derrota de máis ocultou o pésimo resultado do PSC. De todas formas, discrepo. Eu creo que o PP tuvo un resultado positivo, moderadamente positivo, pero non foi un mal resultado. O PP ten un diputado máis. Comparado cos outros, creo que é un resultado bastante positivo dentro do teito que ten o PP en Cataluña. Non foi unha pérdida tan estrepitosa como perder 8. Nos queda poquito tiempo y no quería cerrar el programa porque el domingo pasado se rindió homenaje a las cientos de víctimas de la violencia de género. Nosotros desde aquí queremos sumarnos con nuestro pequeño granito de arena a ese recuerdo. Lo hacemos con Galicia Opina en Positivo. Domingo se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género, una lacra que el año pasado con la vida de 61 mujeres. En lo que va de 2012, el número de víctimas asciende a 53, 3 de ellas en Galicia. En nuestra comunidad, el número de denuncias ha aumentado de manera continuada entre los años 2007 y 2009. De ahí en adelante comenzó a descender y en 2011 se interpusieron más de 5.000 denuncias, 117 menos que en 2010. Entre enero y junio de 2012 se superaron las 2.300 y a finales de septiembre eran 314 los hombres internos en centros penitenciarios
penitenciarios por delitos de violencia de género. La prevención y la educación parecen clave en esta lucha en la que debe estar incluida toda la sociedad. Precisamente con este objetivo, la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, puso en marcha un programa pionero para hacer frente a la violencia de género. El objetivo es crear una bolsa de voluntarios que estarán a disposición de los servicios especializados. Sus tareas: acompañar, apoyar e informar a las mujeres víctimas de la violencia de género. El primer curso básico puesto en marcha cuenta con casi 1000 inscritos, 1000 personas que ofrecen su tiempo para ayudar a estas víctimas y que ponen de manifiesto que cada vez más la violencia de género es una lucha de todos. Bueno, a mí me ha llamado particularmente la atención esta iniciativa porque probablemente uno de los sentimientos más terribles de la gente, de las mujeres que sufren la violencia de género es la soledad, y el hecho de tener a 1000 personas dispuestas a acompañar me parece sumamente positivo. Sobre todo hoy, porque hoy ya no son 53, son 54. Hoy mismo, esta mañana, ha habido una nueva víctima de una mujer asesinada por su marido. Una breve intervención para cada uno, por favor, para tratar de eliminar esta lacra. Creo que os maltratadores, digamos, que se van enxendrando, non? Empezan xa na xuventude, mesmo na nenez, despois pasa o que pasa. É lamentable ver como ás veces en rapaces de 15, 16 anos obligan as mozas, non, a vestir dunha determinada maneira, a chegar a unha determinada hora, ou non sair con non sei quen. Eso me parece absolutamente... E mesmo elas aceptan de bo grado incluso ás veces, que iso é dramático, absolutamente. Eu creo que efectivamente falta tamén educación, falta concienciación de xénero, por así decirlo, e sobre todo mecanismos preventivos para que esas cousas non acontecen e non se desborden. Claro. Pepe. Ogalla esta iniciativa de algún resultado, indudablemente a mí parece unha iniciativa moi positiva, o feito de que haxa persoas dispostas a acompañar voluntariamente a aquelas mulleres que estén pasando situacións dramáticas como esta, non? Ten unha lacra que temos aí na sociedade e, a ver, habrá que poñer en práctica, como ben apuntaba Luís, todos os mecanismos da educación para erradicala dunha vez. María. Bueno, yo creo que una vez más la sociedad civil siempre se adelanta a cualquier iniciativa de otra índole política o, en fin, estatutaria, y echa mano de forma más directa, que es lo que realmente a veces interesa a la gente que está sufriendo esta terrible lacra, ¿no? Bueno, una iniciativa magnífica y que, en fin, lo importante es que se sostenga en el tiempo, ¿no? Sí, me parece loable. Yo coincido un poco con Luis en que lo que hay que hacer es no voluntariado, sino casi apostolado día a día, ¿no? para erradicar a los clichés y los estereotipos machistas que hay en la sociedad, porque, en fin, niños de 6, 7 años llegan ya con esos estereotipos, aunque no se los inculques en casa, y llegan del colegio, con lo cual el problema está en la sociedad y tenemos que ir cambiándola entre todos, ¿no? Bueno, se nos acaba ya el tiempo. Virgilio, María, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y reflexiones. Pepe, como siempre, gracias. Luis, muchísimas gracias. Hasta pronto. Y a todos ustedes, una vez más, gracias por su atención. Pasen una feliz noche. Yo les espero el próximo martes. Estará con nosotros el senador autonómico Xosé Manuel Barreiro. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Adiós.